Señor secretario, cuenta. Gracias, señor presidente. Sí, corresponde informar a la comisión mixta que el día de ayer se dio cuenta en la sala de un oficio de su excelencia el presidente de la República, con el que retira y hace presente nuevamente la urgencia en la tramitación de este proyecto radicado en la comisión mixta, en el carácter de suma. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Diputado Bernales, esta comunicación que usted nos hace llegar, como no está firmada, preferiría que la lea usted. Sí, la voy a leer yo. Lo que estaba pidiendo al presidente, pues sus intermediarios, queridos colegas y a los senadores, es reabrir el debate. Justo fue la última votación que hicimos, que algunas observaciones escuché que se hicieron acá que tienen que ver con la devolución de los montos. Es decir, hoy día nosotros sabemos que lo que se devuelve es hasta, ¿cierto?, 1 millón, prácticamente 1 millón. Cuando se pierde el fraude es de 1 millón de pesos. Pero si excede, o sea, por ejemplo, son 10 millones de pesos, solo se devuelve 1, en el caso de una persona de clase media. Por lo tanto, nosotros lo que estamos pidiendo aquí es una mezcla entre la indicación que hizo el senador Sandón con el senador Arboe. Lo que busca es que cuando pase el millón se devuelva un porcentaje, es decir, se roba el fraude de 10 millones, se tenga que devolver 2 millones y medio, y no el millón. ¿Se entiende? El 25%. Pero el resto, esto es una mezcla entre las dos, una combinación de las dos indicaciones. Porque la otra dejaba fuera la otra parte. Pero tiene que haber unanimidad, entiendo, para que se vea, pero quiero hacer el punto. No. ¿Te ofrece la palabra? Si hay unanimidad o no. Si no hay unanimidad, no se puede abrir. Si hay unanimidad, Exactamente. Hay una propuesta, señor secretario, del diputado Bernales. Bueno, avancemos después, ¿ok? Ok, señor secretario, continuamos con la discusión. Estamos en la página. Diputado Bernales. Como bien señalaba el diputado anteriormente, lo último respecto al cual se pronunció y adoptó un acuerdo la comisión mixta fue precisamente respecto de la proposición del senador Sandón y en particular en el inciso segundo. Cuando el monto reclamado fuera superior a 35 unidades de fomento, el emisor deberá proceder a la cancelación de los cargos o a la restitución de los fondos por un valor de 35 unidades de fomento en igual plazo que el inciso presente, y respecto del monto superior a dicha cifra, el emisor tendrá 7 días hábiles más para cancelarlos o restituirlos al usuario. Señor presidente, dado que la comisión se ha pronunciado respecto de esta proposición, le sugiero que sigamos dándole lectura a la misma, sin perjuicio de tener también a la vista las otras dos proposiciones. Okay, ¿Me parece? Continuamos. Bueno. Voy a seguir dando lectura a la propuesta del senador. la columna verde. La columna verde, exacto. Dice, si se acreditare por sentencia firme... Pero un segundito, antes que eso. En el inciso anterior, habíamos decidido tomar la redacción del senador Osandón, ¿ya? Pero, la página 8, sí. Lo que vendría a ser el inciso segundo de este artículo quinto. Pero creo que en la última frase de ese inciso hay que hacer una precisión para que sea concordante con lo que supongo que va a ocurrir para adelante. Porque en el fondo el sistema es, ya se produjo el fraude. El banco, dentro de los primeros 5 días, ya no me acuerdo, 5 días, restituye 35 unidades o hasta 35 unidades de fomento. Ahí el banco tiene 7 días más, y en esos 7 días el banco tiene que elegir entre restituir el saldo o
ejercer las acciones ante el juzgado de policía local porque considera que tiene antecedentes que demuestren que la persona actuó con dolo culpa. ¿Ya? Entonces, la terminada de ese inciso segundo tendrá 7 días hábiles más para restituirlos al usuario o ejercer las acciones del inciso procedente. Para que tenga esta cuestión una orgánica, porque si no vamos a quedar sin pies ni cabeza. ¿Se entiende? El esquema, repasamos de nuevo, el esquema que estamos estableciendo, que se produce el fraude, o se dieron cuenta del fraude, la gente. El banco tiene 5 días para restituir hasta 35 UF, sin discutir nada. Tiene 7 días más en que el banco tiene que decir, ya sí, esto es un fraude total, sin responsabilidad del usuario, restituyo el saldo. Pero si el banco considerara que la verdad es que hay elementos para creer que hay dolo culpa, me voy al juzgado de policía local. ¿Se entiende? Por lo tanto, la terminación de ese inciso segundo, tomando la redacción del senador Ascendón, tiene que ser que en 7 días el banco o restituye los fondos al usuario o ejerce las acciones, que es lo que hay que complementarlo para precisar, o ejercerá las acciones del inciso procedente. ¿Cómo que no? Señor senador, señor presidente, precisamente eso fue lo que se zanjó en la sesión de la semana pasada. El banco tiene que votar, tiene que restituir a todo evento, sin perjuicio de que después o en una acción paralela ejerza las acciones. Esta propuesta es distinta, difiere precisamente en ese punto respecto de la presentada en primera instancia por la mesa de trabajo de los asesores del Ejecutivo. Además fue aprobado así, o sea, para cualquier cambio, y así como se lo planteó al diputado. El fraude fue por 100 millones de pesos, el banco siempre restituyó 100 millones de pesos. Sin tener derecho a decir, para un poquitito, tengo todos los antecedentes, que decida el juez. Es que es una acción paralela que va a ejercer el banco, pero la restitución la va a tener que hacer por el total. Entonces, todo lo demás para abajo no tiene ningún sentido. Porque en esos 7 días podría Claro, ejercer la acción ¿para y qué 7 días? podría interponer una acción para no hacerlo. Justamente, sería todo inconsistente. Eso es lo que no quieren los parlamentarios. No, yo creo que los parlamentarios, aquí hay una... Si es que existen estos 7 días, es para que ocurra algo distinto de pagar o no pagar. Está bien, pues, pero tiene esos 7 días para ejercer la acción el banco, Claro, y pero el si tribunal ejerce, tendrá que determinarla. Sí, pero ejerce. No. Lo que yo entiendo que se aprobó, perdón, presidente, por saltar su autoridad, por su intermedio, presidente. Lo que yo entiendo es que hay restitución de 35 UF a todo evento. La cifra superior a ese monto tiene 7 días para devolverla o ejercer. No lo dice la norma, pero se entiende que esos 7 días es para poder ejercer la acción respectiva. Sí, pues, pero es que no es necesario decirlo. Sería inconsistente, porque si el artículo solo habla de restituir, queda... Tendrá 7 días hábiles para cancelarlos o restituirlos al usuario. O ejercer las acciones del inciso procedente. Precedente. Procedente. Lo que sigue. El que sigue. Claro, porque la otra cláusula habla de si se acredita la sentencia. Entonces, pero en ninguna parte... Perdón, presidente. Permiso. Lo que pasa, tiene razón el senador, porque falta algo, porque después, donde sigue la propuesta del señor Santón, dice, si se acreditare por sentencia firme y ejecutoriada que el usuario ha participado en algo, pero antes no hablábamos de eso. Entonces, tenemos que hablar en alguno de eso. En un punto el senador Galea, que si es que la norma dice que 35 días deben ser restituidos, perdón, 35, hasta un máximo 35 UFs, deben ser restituidas dentro de 5 días hábiles. Y lo que supera el 35 UF dentro de 7 días hábiles, y no se distingue, y la pregunta es por qué hay 2 fechas, que no sea para que se pueda objetar la devolución. También, perdón, presidente.
O sea, tiene un punto. Perdón, presidente, es que aquí hay surge la siguiente duda, y perdón por no haber estado en las sesiones anteriores, pero si no pudiera ejercer o no se entendiera que no puede ejercer las acciones, en este caso el banco, la verdad es que no podría ejercerla tampoco respecto de las ya devueltas, que son las 35 UF. Y yo entiendo que puede hacerlo respecto del total cuando hay culpa grave o dolo. Y por lo tanto no necesitaría ni siquiera decirlo. Siempre puede hacerlo. Aquí la obligación del emisor, en este caso, es para la restitución inmediata de las 35 UF. Hay un plazo de 7 días para restituir el resto o ejercer las acciones respectivas. Y yo entiendo que no es necesario eso señalarlo, porque es una acción privativa del emisor respecto del total de la deuda, regla general. Presidente, es que justamente está el O. Porque si yo ocupo el O, es que puedo pagar el saldo de lo defraudado o, en vez de hacer eso, presento la demanda, que es lo que yo por lo menos siempre he entendido que es lo que corresponde hacer. Estábamos poniendo... La del BOE soluciona el problema. No, si la del BOE... No, la de... No, lo que pasa es que la redacción de la propuesta de la mesa de asesores del Ejecutivo y de los parlamentarios hace mención a lo que dice el senador Galilea, porque dice, en todo caso el emisor deberá restituir los fondos o cancelar los cargos correspondientes al saldo restante del monto reclamado dentro de los 12 días hábiles, decía ahí, siguiente a la fecha del reclamo, a menos que ejerza las acciones que se señalan precedentemente. Esa es la redacción que tenían los asesores con los parlamentarios. Claro. Sí, y la propuesta del senador Arboe señala más bien lo mismo. Si en el plazo anterior el emisor recopilar antecedentes que acrediten la existencia de dolo o culpa por parte del usuario, podrá ejercer ante el juez de policía local todas las acciones que emanan de esta ley, siendo competencia aquel que corresponda a la comuna en que se hubiera cometido el delito. Ahora, ojo, aquí... Está extraído de la ley, así que está extraído de la ley. Entonces, por lo otro, es aprobar la propuesta del Ejecutivo con las mesas asesores, porque ahí sí se señala que efectivamente se puede ejercer, porque si hay dos plazos, no se puede objetar, estoy hablando del caso del fraude, ¿sí? Hay que ponerse la hipótesis del fraude. Y en la hipótesis del fraude, que se actuó con dolo o culpa, alguna negligencia inexcusable u otra. Claro, es lógico que se puede objetar estas transacciones. Diputada Pérez y después diputado Lara. Senador presidente, a mí me gustaría, si es posible, que podamos pedirle al asesor del senador Osandón que nos pueda explicar esto. A mí me gusta mucho más esta, yo ya dije, no estoy disponible para el juzgado de policía local. Creo que si hay un delito, ¿cierto? En este caso tiene que investigar la Fiscalía. Y hoy día las personas pueden ir tanto al juzgado de policía local como Fiscalía. O sea, la verdad es que yo no quiero dejarlo circunscrito al juzgado de policía local. Creo que se puede salvar la propuesta del senador Osandón y me gustaría, si, ya que él no está, si es que pudiera explicarle un poco más, entendiendo que este proyecto también es de su autoría inicial. Puede que sea bueno que lo explique, porque también en el segundo párrafo, en el párrafo procedente, se subentiende también que si hay alguna acción legal por parte del banco, no se pagan los fondos, porque aquí dice, ¿cierto? Si se acredita a sentencia firme y ejecutoriada que hubo delito, ¿cierto?, o provecho ilícito, se procederá a dejar sin efecto la cancelación de los cargos o restitución de los fondos. Entonces se subentiende que al haber alguna acción, esos fondos no se cancelan. Quizás no está tan claro, pero... Se le va a pedir al secretario del senador Osandón, ¿está? Que se pueda sentar para que explique. Sí, es necesario que se presente. Señor presidente, mi nombre es José Tomás Hughes, soy asesor del senador Osandón, soy abogado y me tocó redactar a mí la indicación que se está discutiendo, y la verdad es que el tema es súper simple. Y efectivamente nosotros quisimos hacer el distingo, la diferencia entre el evento de que el monto fraudado que se estuviera reclamando fuera menor del guarismo que se fijó, que fue 35F, o mayor. ¿Ya? Entonces en el evento que sea menor, la verdad es que no hay tanto problema porque se devuelve dentro de los 5 días, como estaba acordado y votado. Y en el segundo evento, si fuera mayor,
por ejemplo, en una defraudación de 5 millones de pesos, lo que hay que hacer es que se dan 7 días adicionales de los 5, recogiendo un poco la discusión que se habló con Hacienda, y por lo tanto consideramos que no era necesario decir expresamente la posibilidad de que se pudiera demandar, porque consideramos que en un Estado de Derecho siempre existe esa posibilidad, eso es propio del Estado de Derecho, ¿ya? Entonces, se puede poner expresamente por un rol pedagógico el legislador, pero no es necesario, y simplemente para hacer el tema más simple, decidimos omitirlo, pero esa opción siempre va a estar, y incluso también se podría mencionar que por la regla ordinaria, el banco, si considera que eventualmente hubo autofraude o culpa grave, que también enfatizo un tema importante en nuestra propuesta, que no es lo mismo que culpa sin apellido. De hecho, hay que recordar que el proyecto original hablaba de negligencia inexcusable, ¿ya? Entonces, en ese caso, el banco, cuando estaba hablando de montos muy abultados, como 100 millones, podía pedirle en la misma acción una medida precautoria, cautelar, de eximirse de pagar cuando hay antecedentes muy plausibles. Entonces, si bien eso se puede poner, no es necesario porque eso es propio de las reglas básicas de un Estado de Derecho. Y nosotros somos parte de, como dice la regulación de menos es más, entonces se puede poner, pero corremos el riesgo de poder enredar, de que se malinterpretara, mejor no lo pusimos por esa razón. Senador Elizalde. Yo difiero en lo siguiente. Si la ley obliga a restituir, el banco debe restituir, punto. Y si efectivamente el banco cree que hay fraude, tiene que retirar el fraude y después va a tener que demandar civilmente la restitución de los fondos. Es decir, una persona puede hacer un fraude de 100, 150 millones de pesos y el banco está obligado a devolverle la plata, punto. El banco no va a poder, con esta norma no va a poder excusarse del estafador pasarle los 150 millones de pesos. Y el tipo después le dice, ¿sabe qué más? ¿Quiere que le devuelva los 250 millones de pesos? Gáneme el juicio. Y ni siquiera, demándeme civilmente para la restitución. Y esos 150 millones ya no están. Entonces, esto va a tener un impacto. ¿Y quién lo va a pagar? Lo va a pagar los clientes honestos. Los clientes honestos, porque al final le van a subir la ¿cómo se llama? La comisión, o bueno, las comisiones ahora unilateralmente no se pueden modificar por los bancos, no se la pueden subir, pero alguna fórmula van a encontrar. Entonces yo creo que tiene que establecerse la hipótesis, porque está bien, nosotros estamos por proteger a los clientes honestos, pero hay que ponerse en la hipótesis que hay gente inescrupulosa que puede efectivamente cometer delitos. Y eso no deben quedar protegidos. Entonces quedó con una fórmula que permita que no haya autofraude, porque eso obviamente termina impactando en los clientes honestos. Yo reitero, si hay una obligación de restituir y no se establece expresamente que el banco podría objetar esa restitución, el banco va a estar obligado a restituir en las dos fechas, las 35F entre los 5 días, sobre las 35F en los 7 días siguientes. Aunque se forme la convicción de que aquí hay un fraude, va a estar obligado a restituir de acuerdo a esta norma. Una vez que haya restituido, podrá querellarse o demandar civilmente, y ahí podrá pedir la restitución de los fondos. En lo que eso se extienda, hay que ver si es juzgado de policía local, si es justicia civil, penal, eso es otro tema, que es una discusión que no hemos dado. Al final, esa plata se perdió. ¿Y quiénes son los perjudicados? El resto de los clientes. Entonces, creo que hay que establecer alguna fórmula. Yo reitero, o sea, yo estoy completamente convencido que hay que proteger a los clientes, pero el sistema no puede generar un incentivo perverso para que el fraude quede impune. Porque el fraude, ¿quién lo paga? Finalmente no lo pagan los bancos, lo paga el resto de los clientes. Si el banco esto lo va a llevar a costo de sus clientes y le suben 500 pesos en cada ¿cómo se llama? No sé, del costo por tener cuentas corrientes, tarjeta, lo que sea, la gente lo va a reclamar por 500 pesos y al final el banco recupera la plata. ¿Esa plata dónde va a terminar? En los bolsillos de los estafadores. Entonces, eso es lo que hay que resolver adecuadamente. La palabra al secretario Rosondón y después la senadora Jiménez. Para intentar responder lo que plantea el senador Elizalde, por su medio, señor presidente, que es interesante, es ver cuál es el objeto de la acción que tendría el banco para presentar. Y es justamente que el tribunal, a través de una acción o sentencia declarativa, en este caso, declare o constituya que se da esta hipótesis de hecho de que o hay delito o hay culpa grave. Por lo tanto, en ese caso, como dice la norma, no se procederá, se dejará sin efecto la cancelación de los cargos o la restitución. Entonces, el evento que se pagó se devuelve, o, como dije anteriormente, si es que ya hay antecedentes muy plausibles, la acción se presenta con una medida cautelar que exima el pago inmediato por lo mismo, y por lo tanto ahí ni siquiera se procedería a la restitución porque no hubo. Se puede poner expresamente, pero por reglas de derecho general se puede deducir eso. Senadora Rincón. Presidente, yo creo que estamos todos de acuerdo
Estamos todos de acuerdo en el relato respecto de que hay una cancelación de las 35 UF y que respecto de el resto, si es mayor el monto, sea por regla general, sea por norma expresa, el banco siempre puede, o el emisor siempre puede ejercer una acción y podría suspenderse la restitución del excedente sobre las 35 UF. Entonces, yo creo que en eso hay acuerdo. La pregunta es cuál es la mejor redacción, si la que se propuso por la mesa técnica, si la que propone el senador Osandón, o la que, perdón, la del senador Osandón no lo tiene expresamente, o la que propone el senador Arboe. Esa es la de la mesa técnica con el Ejecutivo, una u otra. Y yo creo que podríamos primero ponernos de acuerdo en que estamos, o sea, primero consensuar que hay acuerdo respecto de la idea. 35 UF se restituyen de inmediato y el resto si hay culpa, dolo o culpa grave, bueno, puede ser cualquiera, podrían no restituirse, presidente. Y ahí a mí me gustaría sugerir que podamos ver o la redacción de la mesa o la del senador Arboe. Me parece que por orden la del senador Arboe es más estructurada que la que se propone en la mesa técnica. No, digo el orden, no respecto de quién decide. Y podríamos, si le parece, presidente, primero ver si estamos de acuerdo en el criterio y después avanzar en cómo lo resolvemos. ¿Estamos de acuerdo en el criterio? De que hay 35 que no se discuten y las otras. Senador. Volvamos en el relato de la senadora Rincón. El inciso primero del artículo 5 dice que se pagan las 35 UF. ¿No es cierto? Sí. El inciso segundo, para salvar la redacción que veníamos de Osandón, simplemente yo propongo que termine, dice el emisor tendrá 7 días hábiles más para restituir al usuario el saldo o ejercer las acciones del inciso procedente. Y ahí queda, o el inciso siguiente, el inciso siguiente. Y ahí queda en la práctica igual también a la redacción de la mesa técnica y del ministerio. Y de ahí nos pasamos, como inciso sería un inciso tercero, que ahí yo me pasaría a la redacción del senador Arboe. Si en el plazo del inciso anterior el emisor recopilar antecedentes que acrediten la existencia de dolo o culpa por parte del usuario, podrá ejercer ante el juez de policía local todas las acciones que emanan de esta ley, siendo competente aquel que corresponde a la comuna. Yo ahí cambiaría la regla, no la comuna, sino que la comuna del domicilio del usuario. Punto. De ahí seguir con el procedimiento para ejercer estas acciones, será establecido en el párrafo 1, el título 4 de la Ley de Protección al Consumidor, que es un procedimiento sumario, y de ahí terminamos con la redacción del Ejecutivo, qué pasa si es que la sentencia dice en favor del banco o qué pasa si la sentencia dice en favor del usuario. Punto. Y ahí la cosa queda redondita. Señor secretario, ¿entendió? Claro, el punto es que en la sesión anterior la comisión aprobó y lo aprobó por unanimidad el inciso segundo en los términos en que venía la propuesta del senador. Entonces, para hacer cualquier modificación. No por unanimidad, yo voté por la propuesta. No, usted finalmente se sumó a la unanimidad. Pero había una poca claridad por eso yo creo que es bueno precisar la última frase de ese inciso, para que esto quede coherente. Yo creo que lo que nosotros votamos, y junto al diputado Mellado yo voté por las 20 unidades de fomento, pero solamente en torno a la designación del monto a devolver de los defraudados. Ahora estamos viendo por sobre ese monto, y eso creo que no está votado, señor secretario. Claro, puede entenderse como una idea adicional y después reubicarla dentro de la norma, porque en el fondo la norma es más compleja que solamente este inciso. Pero de acuerdo a la propuesta del senador Galilea, quedaría a partir del inciso segundo. Sería
Respecto del monto superior a dicha cifra, el emisor tendrá 7 días hábiles más para restituirlos al usuario o ejercer las acciones del inciso siguiente. Punto. Para cancelar los cargos o Yo creo que era mejor restituir al usuario, pero bueno. No, es que puede ser también cancelar los cargos. Está bien. Son dos cosas. Restituir, porque depende, si la plata es propia te restituye. Pero si tú tienes un cargo en una cuenta corriente, en una tarjeta de crédito que no te lo han cobrado, es cancelar los cargos. Ya, para cancelar los cargos. Porque, perdón, sobre eso, presidente, yo lo dejaría cancelar los cargos o restituir. ¿Por qué creo que ambos conceptos deben ser incorporados? Porque la cancelación de cargos se pone en la hipótesis que yo tengo una tarjeta de crédito, por ejemplo, que no he pagado y me están realizando cargos y que voy a tener que pagar. Entonces el banco no restituye plata, lo que el banco dice es cancela el cargo, o sea, no me cobra esa plata. Y la otra hipótesis es que yo tengo dinero en mi cuenta corriente y con una transacción tramposa me sacan plata de mi cuenta corriente. En ese caso no se cancelan los cargos, se me restituye el dinero. Entonces creo que debiera mantenerse, siempre las dos hipótesis, cancelación de cargos o restitución de fondos. Poner una coma entonces y decir o ejercer las acciones del inciso siguiente. Y ahí empalmamos. Para eso se requiere unanimidad. Para reabrir el debate sobre esa norma. Porque te va con el procedimiento en ese segundo. De acuerdo a lo expresado por el señor secretario del Senado, y para poder, señores parlamentarios, de acuerdo a los... Mire, le compartí una propuesta, pero también tengo otra que no sé si les parece, porque la idea es poner algunas propuestas. Dice, antes de hacer la propuesta, diputada Pérez, tenemos que tomar la unanimidad para poder reabrir el... reabrir el artículo de lo que ya votamos. No, yo... Si no, no sacamos nada con seguir hablando, si no... Está la unanimidad para reabrir el... ¿Alguien se opone para reabrir el artículo, señores parlamentarios? Inciso segundo. Se solicita la unanimidad para reabrir el inciso segundo del artículo en que estamos analizando. ¿Está la unanimidad? ¿Inciso segundo? ¿O alguien se opone? Aunque la propuesta que yo decía era sin perjuicio de los precios, pero ya, está bien, démoslo, para no obstaculizar el diálogo. Para que no se me quede duda. Ya, ok, se reabre entonces la discusión del artículo. Tiene la palabra la diputada Pérez. ¿Para la reacción final? Es una propuesta que... decía, sin perjuicio de lo dispuesto, ¿cierto?, en el inciso anterior de lo que ya habíamos aprobado, si el emisor recopilara antecedentes que acrediten que las operaciones de pago no autorizadas han sido fruto de las actuaciones fraudulentas, dolo o negligencia grave del usuario, podrá retener la cancelación de los cargos o la restitución de los fondos e iniciar las acciones y recursos judiciales que sean procedentes, en cuyo evento de declarar un tribunal por sentencia firme y ejecutoriada que no existen antecedentes suficientes, ¿cierto?, para acreditar la existencia de uso fraudulento, dolo o negligencia grave del usuario, el emisor quedará obligado a restituir al usuario el total retenido debidamente reajustado aplicando las tasas de interés máximas convencionales calculadas de la fecha del reclamo, al pago de las costas personales o judiciales sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan según la normativa aplicable. Y en el evento que se acreditare por sentencia firme y ejecutoria la existencia de uso fraudulento, dolo o negligencia grave del usuario, se procederá a dejar sin efecto la restitución de los fondos o cancelación de los cargos sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan según la normativa aplicable. Por eso esa era la propuesta, dejando lo que ya habíamos aprobado la semana pasada. Senador Galilea. Que el inciso segundo, simplemente, después de la palabra usuario, que es donde termina, poner en vez de punto una coma, que diga coma o ejercer las acciones del inciso siguiente. Punto. Sí. Y listo. Para no... ¿Están de acuerdo los señores parlamentarios? Está bien, queda mejor.
Y mantenemos lo que ya aprobamos la semana pasada. Vamos a inciso, para que era inciso segundo. Tenemos ese texto más en la agregado. Ya, entonces el inciso Ese es segundo el quedaría inciso segundo. Vamos al inciso tercero, que es el de la... Ahora tenemos que hacer un tercero. Que está la propuesta de la senadora, de la diputada. No, pero el tercero es el que sigue. Por eso, pero este ¿Tiene ya... copia de eso, no? Ah, la que yo tengo. Podemos A sacar ver. copia de esa para ver... Porque la lectura no es lo mismo... Pero a ver, lo que nosotros estaríamos solicitando aprobación es lo que ha expresado el senador Galilea, que es distinto a lo Aquí que este es el inciso no... segundo. Lo de la redacción que acaba de leer la diputada Pérez vendría a ser un tercero. A continuación. Claro, a continuación de. Entonces, para cerrar el capítulo inciso segundo, votamos. Solo el fondo. Sobre el fondo yo creo que esto debe quedar de la siguiente manera. El plazo de los 7 días debe ser para que el banco pueda negarse a la devolución o a la cancelación de cargos. ¿Ya? Pero el ejercicio de acciones no debería tener ese plazo. O sea, lo quiero decir lo siguiente, el banco puede devolver el 100%, pero eso no obsta que si pasado 20, 40 días, 2 meses, no habiéndose cumplido otros plazos en la legislación general, puede ejercer acciones para eventualmente acreditar un delito, demandar civilmente, porque nos estamos poniendo la hipótesis, reitero, del tramposo, del fraudulento, no del cliente honesto. El cliente honesto no tiene nada no tiene riesgo que correr, pero el fraudulento tramposo, hay un plazo para que no le devuelvan la plata, que es este. Pero ese no puede ser un plazo fatal para que el banco pueda ejercer otras acciones si se da cuenta después de que efectivamente aquí hubo un fraude, que son cosas distintas. El plazo sería un plazo fatal para que el banco, si el banco no quiere devolver la plata o cancelar los fondos, restituir los recursos o cancelar los cargos, perdón. Pero el plazo para demandar o para querellarse se debe regir por las reglas generales. Lo que pasa es que la manera en que está... Está redactado el movimiento. La hojita está en el número 4. Para no pagar, 7 días. tiene que demandar 7 días. Tiene que demandar 7 días. Por lo tanto, el resto ya... Presidente, Es solo para efecto de no pagar el plazo de 7 días. presidente. Pero los plazos para demandar o para querellarse son los de la legislación ordinaria. Ya, señores parlamentarios, a ver, diputado Mellado. Sí, es que tengo una duda aquí. Lo que sumamos, el senador Galilea tiene razón en la redacción, pero queda abierta, se los voy a leer porque queda abierta de que el banco igual tiene que cancelar el 100% hasta que quede la sentencia afirme, ahí recién se procederá a dejar sin efecto la cancelación de los cargos. Diputado, va a leer la redacción. A ver, va a leer la redacción, el señor secretario, va a leer la redacción tanto de lo que ha propuesto el senador Galilea y la propuesta que hace la diputada Pérez. Y votaríamos todo. Ya. Vamos a leer primero el inciso 2. Entonces el inciso 2 es si el monto reclamado fuere superior a 35 unidades de fomento, el emisor deberá proceder a la cancelación de los cargos o a la restitución de los fondos por un valor de 35 unidades de fomento en igual plazo que el inciso precedente. Y respecto del monto superior a dicha cifra, el emisor tendrá 7 días hábiles más para cancelarlos o restituirlos al usuario, o ejercer las acciones del inciso siguiente. La coma viene solo después de usar. Sí. Hay que eliminar la interjección disyuntiva. Para cancelar, para restituir al usuario, No, yo creo que es para cancelarlos o restituir los usuarios y ahí la coma. Sí, Porque para la primera hipótesis cancelarlos. Es una sola. La primera hipótesis, o sea, son dos hipótesis, pero una... Para cancelarlos o restituirlos. Siguiendo tu razonamiento, perdón. Tiene la palabra el senador Arboe. Sí, pasa que siguiendo la reflexión anterior del senador Elizalde, que tiene toda razón, la cancelación de cargos se refiere a créditos y la restitución se refiere a fondos propios. Y por tanto, uno perfectamente podría enumerarlos con una coma. Es decir, cancelarlos, coma, porque si son fondos provenientes de una tarjeta de crédito, restituirlos al usuario, coma, o ejercer las acciones. Es un tema de redacción, pero son hipótesis distintas.
Dos O, no hay problema que hayan dos O. Es que no es la misma acción, porque tal como tú señalas, que me pareció buena la reflexión, como tú señalas, que cancelar es una y restituir es otra. El emisor tendrá 7 días hábiles más para cancelar los comas, restituirlos al usuario, coma, o ejercer las acciones del inciso siguiente. Diputado Mellado. Yo no soy abogado. Yo no soy abogado. No sé si los abogados podrán interpretar lo siguiente. Concuerdo con hábiles más para cancelar los comas, restituirle al usuario, o ejercer las acciones del inciso siguiente. Eso significa que paraliza la entrega de fondos. El O. En el exceso, claro. Por eso, en el exceso. Claro. Porque como no lo dice... Por eso, si es que demanda, digamos. O sea, el O significa, entonces, mato toda la restitución y la cancelación y hago lo otro. Entonces dejo... Ok, perfecto. Perdón, porque lo que pasa, presidente, porque la figura es la siguiente. Tengo una garantía de 35 UF, digamos, ¿no es cierto? Que tengo que pagarlos. En el exceso, si el fraude reclamado es mayor que 35 UF, en el exceso tengo 3 alternativas. O sea, 3. Cancelar, si es una tarjeta de crédito, restituirlo, si son fondos propios, o demandar ante el juzgado de policía local. Son las 3 alternativas que tengo. Entonces, alguien dice, mire, ¿sabe qué? Yo voy a demandar ante policía local o demandar judicialmente, y por lo tanto no cancelo ni restituyo. Tengo que hacerlo dentro de 7 días. Por el exceso. Puede decir, no me devolvieron porque acá no dice que no tenían que paralizar la devolución. No, porque es sobre el exceso. Senador Galileo. Es sobre el exceso. Senador Elizalde. Ya, no, o sea, está bien, puede ser 2 comas. Yo creo que una coma. El monto superior, mira. Y creo que es una coma después de usuario. Cuando dice y respecto del monto superior. Yo creo que es una coma. Yo insistía que era una coma. Voy a explicar por qué, pero voy al acuerdo para que haya 2 comas. Pero creo que para que conste en acta, que es solo una coma por lo siguiente, porque son 2 hipótesis y la primera hipótesis tiene a su vez 2 hipótesis. O sea, la hipótesis es o devuelve la plata o el cargo, o cancela el cargo, o demanda. Esas son 2 hipótesis. Si no quiere devolver la plata o cancelar, demanda. Son 2 hipótesis. Y la primera hipótesis, que es la que cuando no hay demanda, tiene 2 subhipótesis que además puede ser mixta, porque a uno le pueden haber robado de la tarjeta, y por eso yo planteaba una coma que era para distinguir las 2 hipótesis. La coma final. Pero cuidado con eso, perdón. ¿Ya? Pero da lo mismo, si son 3, da lo mismo porque para los efectos prácticos. Cuidado con eso, puede tener una razón práctica. Porque si yo entiendo que en este artículo estoy englobando como una operación el hecho de que me hayan defraudado mi tarjeta de crédito y la de débito, entonces el banco va a decir, ¿sabe qué? Por las 2 tengo un monto máximo de 35 F. Y no es así, porque son 2 fraudes distintos. Cuidado con eso. Me convenció el senador. Que no quede así, porque lo contrario podría ocurrir que se entendiera que es un solo fraude. Diputada Pérez, por favor. Diputada Pérez. Solo como para aportar lo que señala el senador Elizalde, no puede ser para cancelarlos y restituirlos, coma, o ejercer las acciones del... ¿Cómo prosigue? Cancelarlos y restituirlos. ¿No puede ser? No, porque tú cancelas cuando te hacen un cargo en tu tarjeta de crédito que tú no reconoces. Y tú restituyes cuando los fondos son propios. Es decir, te sacan tu tarjeta de débito, te tienen que restituir. Si te hacen un cargo, te tienen que cancelar. Claro. Ya. Bien. Vamos a solicitar la unanimidad por el inciso segundo. De acuerdo. Sí, con 2 comas. ¿Estamos claros con el inciso segundo? Señor secretario, por última vez. ¿Cómo se resguarda en el caso de los menores de 35? Micrófono, diputado. En caso de los menos de 35 F. ¿Esto no abre una puerta para que también se genere algo ahí? No, porque mira, No se va a generar... porque dice y respecto del monto superior a esta cifra, son pocos los tramos. La primera regla es 35 F hacia abajo y aplica la primera regla. Respecto del exceso, se aplica esta regla que es cancelar, restituir o demandar. Pero lo que está mal se aplica. Señor secretario. Señor presidente, de acuerdo a lo que se ha planteado hasta el momento, la sugerencia es... Pido poner atención, por favor, porque vamos a llamar a votar.
la siguiente redacción de este inciso segundo. Si el monto reclamado fuere superior a 35 unidades de fomento, el emisor deberá proceder a la cancelación de los cargos o a la restitución de los fondos. El senador Arboe proponía I, porque es uno u otro. Cancelarlos, coma, restituirlos al usuario Bueno, o la restitución de los fondos por un valor de 35 unidades de fomentos en igual plazo que el inciso precedente. Y respecto del monto superior a dicha cifra, el emisor tendrá 7 días hábiles para cancelarlos. Más. Hábiles más. Sí. Adicionales suena mejor que más. 7 días hábiles adicionales. Adicionales para cancelarlos o restituirlos al usuario, coma, o ejercer las acciones del inciso siguiente. Con una coma porque recordamos que eran dos. Ya. Los que están... Después de cancelarlo viene coma. Usted elimina la O con una coma. Cancelarlo. Sí, es que a eso usted me dijo que no lo hiciera respecto de la primera parte. En la primera parte no hay demanda. En la segunda parte sí hay demanda. Es que en la primera parte está la misma lógica, porque el banco podría decir que está sumando la restitución de cargo o la cancelación de los cargos o la restitución de los fondos. Y usted lo que quiere es que precisamente no se produzca eso. Entonces debería ser un I. No, porque podría ocurrir que haya una operación que solo haya defraudado cargos, haya defraudado crédito. En su caso podría ser. Eso podría ser, en su según caso. Corresponda. En su caso. Según corresponda. Claro, ahí está, la restitución de los fondos según corresponda, por un valor de 35 unidades de fomento. Según corresponda, ¿cómo? Ahí lo arregla bien. Ahí queda bien. No, eso no existe jurídicamente. Eso no. Según corresponda. Eso es de ingeniero comercial. Según corresponda. Según corresponda, me parece. Según corresponda, y hay que eliminar la palabra, hay una palabra correspondiente, no, ya, según corresponda. Según corresponda. Y en la parte final vamos a leer por última vez el inciso segundo. ¿Se nos fue la hora con Ya. Si el monto reclamado fuere superior a 35 unidades de fomento, el emisor deberá proceder a la cancelación de los cargos o la restitución de los fondos, coma, según corresponda, coma, por un valor de 35 unidades de fomento en igual plazo. Sí, los fondos, coma, según corresponda, coma, por un valor de 35 unidades de fomento. ¿Qué es la palabra restitución? ¿Ya? ¿De los fondos? Ya la leyó. La leyó. Sí, La leyó. ¿Sí? Comienzo de nuevo. Ya, por favor. Si el monto reclamado fuere superior a 35 unidades de fomento, el emisor deberá proceder a la cancelación de los cargos o a la restitución de los fondos, coma, según corresponda, coma, por un valor de 35 unidades de fomento en igual plazo que el inciso precedente. Y respecto del monto superior a dicha cifra, el emisor tendrá 7 días adicionales para hábiles adicionales, perfecto, perdón, para cancelarlos, coma, restituirlos al usuario, coma, o ejercer las acciones del inciso siguiente. Para no generar ninguna duda, cuando separamos la hipótesis 1, o sea, me refiero a la primera parte de los 35F respecto del exceso de las 35F, en vez de unirlas con un I, yo pondría un punto seguido y decir respecto de. Sí, está bien. ¿De acuerdo? Punto seguido. Claro. Entonces, después de precedente, un punto seguido. Un punto seguido. Respecto al monto superior. Claro. Y así separamos las dos situaciones, para que, atendiendo lo que decía el diputado Bernal también, que no haya ninguna confusión de que hay alternativas. Se imprime. Ya. Necesitamos someter a votación por unanimidad. Sí. ¿Por unanimidad? Impreso.
con un inciso perfecto. Avancemos en el inciso siguiente. No se reabre, presidente. Aunque la Joana diga que sí. Hay tres alternativas en el inciso siguiente. Aunque la Joana Cuatro diga que sí, me opciones, tres opongo yo. alternativas. No, perdón. Tres opciones, dos alternativas. Ya. ¿Estamos? Vamos a tratar de sacar el último inciso. Es que no ¿Incienso? ¿Cuál sugiere el presidente? ¿Cómo era tu reacción ahí? Perfecto. La proposición de la diputada Joana Pérez respecto de este inciso tercero es del siguiente tenor. Si el emisor recopilara antecedentes que acrediten que las operaciones de pago no autorizadas han sido fruto de la actuación fraudulenta, dolo o negligencia grave del usuario, podrá retener la cancelación de los cargos o la restitución de los fondos e iniciar las acciones y recursos judiciales que sean procedentes, en cuyo evento, de declarar un tribunal por sentencia firme y ejecutoriada que no existan antecedentes suficientes para acreditar la existencia del uso fraudulento, dolo o negligencia grave del usuario, el emisor quedará obligado a restituir al usuario el total retenido, debidamente reajustado, aplicando la tasa de interés máxima convencional calculada desde la fecha del reclamo, al pago de las costas personales o judiciales, sin perjuicio de las indemnizaciones que corresponden según la normativa aplicable. Ese es el inciso propuesto por la senadora Pérez. Le falta una parte, ¿no? Sí, la otra. Lo que pasa es que Este párrafo también. Yo le eliminaría el sin perjuicio de los puestos en el anterior. Sí, está. Si el emisor deberá partir, perdón, como en el inciso anterior decimos, inciso siguiente, deberá eliminarse la referencia al anterior. Sí. Entonces, si el emisor deberá decir. básicamente. Y lo otro, ¿son acciones y recursos o son solo acciones? Yo creo que son solo acciones, Judiciales. porque los recursos, tendría que haber una acción para generar un recurso. Esto también vendría derivado. Entonces no alcanzamos. No alcanzamos. Afínenlo y lo trae estudiado con el Ejecutivo del diputado. En el fondo se saca harto del Sí, pues, sí, pero es que... Pero el tema... Bien, habiéndose cumplido el tiempo de la comisión, se levanta.